ámbitos de gloria en este lugar. Jesús. Jesús amado, en esta mañana queremos expresarte cuánto te amamos. Te amamos con un inmenso amor. Y sé que tú das la capacidad de amar. Y te amo porque tú me amaste primero, Señor. Cómo te amamos, Yeshua. Díselo con todo tu corazón. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, ¿Cómo te amamos? Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. cómo te amamos, Yeshua. Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Te amamos, cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Déjame decirles algo y recíbame esta palabra en su espíritu, por favor. Yo he estado metiéndome con el Espíritu Santo en estos días más que nunca. Y siento que muchas veces venimos los domingos y decimos cosas y cantamos cosas que no son una realidad de nuestra vida, Yamil. Por eso esto no es nada nuevo y no lo digo por nosotros, lo estoy hablando en general. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes de labios me honran, porque su corazón está lejos de mí.
Ellos traían sus ofrendas, ellos hacían sus rituales, traían sus diezmos. Pero Jesús les dijo, le cantaban, le danzaban: ustedes me honran de labios, porque su corazón está lejos de mí. Y yo creo que la iglesia no ha cambiado mucho. Somos muy buenos para hacer programas. Sabemos cómo hacer programas, papá. Sabemos cómo entretener a la gente. Pero lo que no sabemos muchas veces es tocar verdaderamente el corazón de Dios. Nos hemos vuelto expertos en muchas cosas, pero no sabemos tocar el corazón de Dios. Hoy se habla mucho de fuego, se canta de fuego, pero es un fuego abrasador que la gran mayoría nunca ha experimentado en su vida. Hablamos fuego, cantamos fuego, pero ese fuego abrasador no viene para acariciarnos. El fuego abrasador viene para romper, viene para quemar lo que no es de Dios. Esas cosas que practicamos en oculto cuando nadie te ve, esas cosas que solo tú, Dios, sabe. Un verdadero avivamiento va mucho más allá que una emoción. Un verdadero avivamiento es doblar rodillas. Un verdadero avivamiento es encerrarnos a puerta cerrada en nuestro cuarto o debajo de un árbol donde nadie te vea, pero tú y Él estén ahí en una comunión. Nadie va a ir más allá de lo que es su vida de oración y de comunión con el maravilloso Espíritu Santo. Por eso mi oración en esta mañana, precioso Espíritu Santo, es que verdaderamente podamos enamorarnos de ti. Que no solamente un domingo vengamos a decirte que te amamos y nos olvidemos de lunes a viernes de ti, sino que todos los días podamos tener un tiempo de amores contigo. Podamos disfrutar tu presencia. Queramos cerrar la puerta y correr para estar con el amado de las naciones. Oh Espíritu precioso, produce eso verdaderamente en nosotros, porque te amamos a ti, te anhelamos a ti. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Espíritu Santo, en esta mañana sedúcenos con lazos de amor, para que podamos anhelar estar contigo, porque tú tienes la buena voluntad. Con todo tu corazón dile: Cristo, te amo. Espíritu Santo, te amo. Yeshua, te amo. Díselo. Pero que sea algo que salga de tu corazón. Recibe este cántico. Él no te pide que seas perfecto. Este cántico de amor. Solamente que reconozcamos cuando nos equivocamos y le confesemos a Él nuestro pecado. Recibe este cántico de mi adoración. Recibe este canto, toda mi pasión. Te doy este cántico, porque tú eres mi Dios. Cómo te amamos. Díselo con todo tu corazón. Yeshua, cómo te amamos. Yeshua, cómo te amamos. Yeshua, Díselo. cómo te amamos. Yeshua, cómo te amamos. Yeshua, Díselo, cómo te amamos. cómo te amamos.
Vamos, levanta tus manos y díselo. Solo nuestras voces, solo nuestras voces. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos. Yeshua. Díselo una vez más, díselo una vez más. Como Oyó lo que Dios ha preparado para los que aman a Dios. Y así fue con mi vida. En un tiempo de muchísima depresión, yo viví en la Ciudad de México y cuando yo acepté a Cristo no fue miel sobre hojuelas. Yo no vengo de una familia cristiana. Mi papá es la primera generación. Pero pues muchas veces en el camino de conocer a Jesús es rocoso, no es una maravilla de wow, mi vida fue transformada en 24 horas, fue un proceso. Pero en este proceso donde yo empiezo a sentir era depresión, era sentir que yo tenía una vida sin propósito, que es algo que de alguna manera Dios, no sé si lo hable a tu vida o lo haya hablado acerca del propósito. Digo, yo no nada más existo para trabajar, ir a una oficina, ¿no? Tiene que haber algo más. Incluso la iglesia a la que yo iba en ese momento, que es una iglesia, es una muy buena iglesia, pero yo llegaba y yo decía, es que tiene que haber algo más. Y es muy curioso porque pues yo siendo una nueva cristiana, les estoy hablando hace, no sé, yo creo que hace 12 años, de alguna manera el Espíritu, déjame decirte que el Espíritu sabe todo acerca de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Cosas que la mente no concibe, el Espíritu las sabe. Y yo decía, tiene que haber más de Dios que esto. Tiene que haber más de Dios. Y ahorita les voy a compartir como me voy a clavar en ciertos detalles, pero por gracia de Dios, a través de un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra, yo llegué a estudiar una escuela de ministerio en California. Y ahora sí que jamás me imaginé que Dios hiciera eso con mi vida. Porque no sé a cuántos de ustedes de pronto ves cosas y dices, eso no es para mí. Eso lo hacen los misioneros, eso lo hace el pastor, pero no, yo ni siquiera califico, ni siquiera soy considerada para poder estar en un lugar así. Estaba fuera de mi mente. Y ojo, con todo lo que les estoy compartiendo, más allá de que sepan un poco de mi vida, quiero que tú te conectes con esta historia y veas en qué aspectos de tu vida Dios se está moviendo o qué es lo que está hablando. Y tenemos un Dios de esperanza, que tú digas, así como fue la historia de ella, así va a ser en mi caso, en esta situación particular. Y dice en Efesios, dice, Dios te va a dar más allá de lo que puedas pedir o imaginar o incluso haber soñado. Hay veces que creemos, y digo, y es excelente pedir, pero yo me di cuenta de algo. Muchas veces nuestra mentalidad es de este tamaño. Y muchas veces pedimos como si fuera un Dios de este tamaño. Pero algo que me asombra y estoy todavía no, estoy agradecida, pero todavía no lo puedo no tengo la revelación completa. Dicen Romanos que el Espíritu Santo nos apoya con gemidos, que es un intercesor de nosotros. Entonces, aún y cuando nosotros pidamos así y nuestra mentalidad sea así, Dios constantemente nos da probaditas de quién es Él, para estar renovando nuestro entendimiento. Y una de las
bueno, les cuento este libro que espero poder en algún momento traer copias de ese libro, porque dicen que muchas veces el libro escoge al lector. Y ese libro pues me lo regaló mi papá. Pero empecé a ver cómo había una ojo, no la transformación de un grupo de gente, había transformación en una comunidad, en una ciudad completa, ahí en California, una ciudad que era conocida por drogas, todavía es conocida por mucha drogadicción, ya menos, pero mucha drogadicción y gente viviendo en la calle. Esa ciudad le decían la llanura de la pobreza. Y llegó esta iglesia, y no voy a entrar en mucho detalle de todo lo que ha hecho, pero empezó a traer transformación en la comunidad, en la ciudad, más allá de las 4 puertas de su iglesia. Y lo empezó a hacer todo, la raíz y el corazón de esa iglesia está centrada en la adoración. Está centrada en el Espíritu Santo. Dice en la palabra que somos embajadores del cielo en la tierra. Y ahí yo vi algo que dije, wow, es eso. Y, en fin, en otro momento les platicaré más, pero para que se den una idea de lo que se mueve en este lugar, cuando yo estuve ahí, murió una chiquita de 3 años de muerte de cuna. Ella era hija de una cantante de alabanza muy famosa. Ella se fue, me parece que de fin de semana, o no sé si con su esposo se fue un día y dejó a la chiquita encargada con una niñera y la chiquita murió en la cuna. Y esto que les cuento es importante porque este lugar al que yo fui, y no es este lugar al que yo fui, es el Evangelio. Dice, en mi nombre sanarán enfermos. Dice, sanarán a los leprosos. En mi nombre resucitarán muertos. ¿Y saben qué hizo la congregación? Empezaron a orar porque esta chiquita fuera resucitada. Y para mí fue, wow, o sea, como que dije, ¿qué están haciendo? Pero Dios dice que Él va a ofender nuestra mente. Esa es una frase que tiene el pastor de allá. Dice, Dios va a ofender tu mente para revelar lo que hay en tu corazón. Ellos estaban haciendo lo que dice la palabra y motivado por la mamá de esta chiquita que había fallecido. Entonces dijeron, a ver, Jesús dice que nosotros impondremos manos sobre los enfermos y sanarán, que nosotros resucitaremos muertos. Y por 3 días, toda la congregación, que es una congregación muy grande, son, híjole, yo creo que con más de, 3,500 personas. Se empezaron a juntar en diferentes iglesias, no hay una iglesia grande, son diferentes sedes, pero a hacer alabanza día y noche por la resurrección de esta chiquita. Y para mí fue como, me confrontó, porque hubo quien dijo, ¿y cómo se atreven a hacer oración por resucitar a esta niña? Y tal vez va en contra de la voluntad de Dios. Híjole, yo quiero decirte que cuando tomas un riesgo en el nombre de Jesús, aún, y como fue en este caso donde la chiquita no resucitó, eso nos lleva a otro nivel de revelación, y Dios honra ese riesgo. Eso es una mente transformada. Y fue tremendo porque el que era mi pastor en ese momento, entraron a la morgue donde tenían a la chiquita, el cuerpo de la chiquita, porque habían pedido que no lo enterraran o que no lo incineraran inmediatamente. Entonces les dijeron, te vamos a dar 3 días, ¿no? Entonces entran a orar, a imponer manos sobre el cadáver de esta chiquita, y cuando entraron vieron que tenía muchas partículas de oro, polvito de oro esta niña.
en su cuerpecito y escuchas el testimonio de la mamá y y de la gente que estuvo orando con ellos y te dice, híjole, es que es indescriptible la cercanía del cielo que nosotros sentimos en estos días. Y a pesar de que el dolor sigue estando ahí, hay una revelación, les dicen valores allá, que son como medulares de la iglesia, y es Dios es bueno. Dios es bueno aún y cuando no entendemos qué es lo que pasó. Porque dice que también Dios es un Dios de misterios y sus pensamientos son más altos que nosotros. Entonces hay algo muy, muy hermoso aquí, que es quien ha tenido una relación de intimidad con Dios, no nada más se da la vuelta cuando no hay respuesta a una oración. Entonces, bueno, y por cierto, el nombre de esta escuela es Escuela de Ministerio Sobrenatural, porque creemos y sabemos que tenemos un Dios sobrenatural. Y una de las cosas que durante la alabanza comentaba el pastor Javier y estaban cantando una canción y es acerca decía como Dios, pero cuánto te amo, ¿no? Cuánto te amo, Dios. Y ahí el pastor Javier tuvo una intervención y nos invitó a todos a realmente poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero hacer un comentario con respecto a eso. Yo recuerdo mi caminar al principio como cristiana, no había revelación en mí. Creo que la revelación es algo muy sagrado. Dice en Efesios que pedían, ¿qué era lo que pedían? Espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Y la revelación es cuando un concepto que podemos tener en la mente baja a nuestro corazón. Porque con la mente no sentimos, con el corazón sí. Entonces, yo recuerdo en la alabanza, en el servicio, yo al principio, les estoy hablando de hace 12 años, yo calculaba el tiempo después de la alabanza y decía, el servicio empieza después de la alabanza, yo voy a llegar al mensaje. Yo no entendía lo que había en la alabanza. Para mí, la carnita del servicio era la predicación. Y hoy en día encuentro que en la alabanza es en esa intimidad, en esa intimidad con Dios, donde tú y yo nos sentimos realmente vivos. La alabanza es ese lugar donde derramamos nuestro amor hacia Él, pero adivina qué amor estamos derramando si no hemos recibido primero de su amor. Dice Primera de Juan que nosotros amamos porque Él primero nos amó. Nosotros tenemos la capacidad de amar porque Él primero nos amó. Entonces, ¿qué es la alabanza? La alabanza es una respuesta. ¿A quién es Él? Una respuesta. La alabanza realmente va más allá de quien toca, no sé, la guitarra, el teclado, el bajo, quien está cantando al frente. Alguien dijo tiempo atrás, y me encantó esto, y decía, es que la gente de la alabanza lo único que hacen es mostrarle a los demás la belleza de Jesús.
Y en ese mostrar la belleza, en ese experimentar la presencia de Dios, es donde empiezan nuestros corazones a tener comunión con Él. Y muchas veces, pues ese amor no está en nosotros, quizá porque ha habido dolor, quizá por la cultura en la que crecimos, el contexto familiar en el que nacimos, ¿no? Tal vez el papá que tuvimos o la mamá, y nos enseñaron a sentir de cierta manera, nos enseñaron a, también se formó una mentalidad y una concepción acerca de las cosas que puede ser errónea. Y ese fue mi caso, llegando fue en el 2018 a esta escuela de lo sobrenatural. Estaba yo en una generación éramos 1200 en un auditorio enorme. Van estudiantes ahí de todo el mundo, de países que ni siquiera sabía que existían en Europa, de África, de Australia, de Nueva Zelanda. Pero bueno, se hace un ambiente de adoración muy, muy tremendo. Y me acuerdo que esos eran los primeros días que yo llegaba ahí. Y les digo que la alabanza es algo muy importante ahí. A partir de la alabanza de esa presencia manifiesta de Dios y de esa intimidad es la que se hace todo. Y algo muy hermoso, esta escuela nació en medio de los bosques de California, en un lugar inhóspito, un lugar que nadie conoce, un lugar que cualquier gente diría, ay, en California lo hermoso o el oro está en Los Ángeles, en San Francisco, en San Diego. No, este lugar, este ministerio nació en un lugar de este tamaño, que a la fecha tiene 2 semáforos nada más. Y con esto, y discúlpenme que me salí del punto de lo que les estaba contando de la alabanza, pero con esto les quiero decir que lo que nosotros construimos, esa relación que tenemos en lo secreto, que es ahí cuando estamos escondidos, que Dios nos prepara, como el rey David. Antes de ser rey, ¿cuánto tiempo pasó en el bosque cuidando a las ovejas, siendo fiel en lo chiquito? Y ese es el ejemplo de este lugar, de este pastor, donde de lo chiquito lo puso no nada más en California, sino en un ministerio que ha tenido impacto en todo el mundo. Pero ese no es mi punto. Estamos hablando de la intimidad con Dios que tú y yo tenemos y de cómo a veces por causa de dolor, por causa de traiciones, por causa de contextos familiares, de cómo fuimos educados, tenemos una concepción de Dios que afecta nuestra revelación de Él. Una de las frases que me pega mucho, me impacta, de este pastor Bill Johnson, y dice: el nivel de fe que tú tienes, lo voy a decir otra vez, el nivel de fe que tú y yo tenemos está asociado con la revelación que tenemos de la bondad de Dios. Tu fe es directamente proporcional a la revelación que tenemos de la bondad de Dios. Dicho de otra manera, ¿cómo percibes tú a Dios? ¿Como un Dios bueno? ¿Como un Dios misericordioso? ¿Como un Dios de gracia? ¿O un Dios que está con el dedo así, nada más viendo dónde te equivocas? Entonces, una mente transformada, que es el título de la predicación, tiene revelación de la bondad de Dios, de su misericordia, de su gracia.
Y bueno, volviendo a este lugar de alabanza en el que estábamos con mi clase y la gente que estaba cantando, oh Dios, cuánto te amo. Igual que aquí, estábamos cantando hace un ratito una canción similar, una alabanza similar. Y me acuerdo que yo dije, híjole, yo no tengo esa pasión por Dios. La pasión es muy poderosa, muy, muy poderosa. Porque la pasión es fuego. Y cuando tú amas apasionadamente algo, es porque lo conoces. Y yo no tenía esa pasión. Y dije, Dios mío, pues, ¿cuánto te amo? Dije, a ver, pues, y me quedé pensando y dije, ya. O sea, como que el Espíritu Santo me reveló cómo yo de chiquita tengo muy buenos papás. Pero con mi mamá, por la forma en la que ella creció, pues entre muchos hombres, ella era muy dura conmigo de chica, conmigo y con mi hermana. Y me acuerdo que ella me decía, yo habré tenido como 7 años, pero lo repitió muchísimo, lo repitió mi mamá. Eso es algo que yo escuché durante toda mi infancia y mi adolescencia. Ella me decía, no importa que no me quieras, pero me vas a respetar. Entonces, a la hora de estar escuchando esta canción de Dios, cuánto te amo, y dije, híjole Dios, es que yo he aprendido a respetarte, pero tal vez no a amarte. El amor habla de una cercanía, habla de una intimidad, y el respeto es importantísimo. Pero el respeto, muchas veces, cuando el respeto es mucho más importante que el amor, hay una distancia. No hay conexión. No hay conexión. Y Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de intimidad. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a partir de ese momento, pastor, no sé cómo vaya de tiempo. Ok. A partir de ese momento, te podría decir que me di a la tarea de conquistar el corazón de Dios, pero no fue así. Él fue el que empezó a conquistar y a tocar mi corazón de una forma que yo decía, Dios mío, tengo 33 años, porque esa edad tenía cuando llegué a California. Dije, y he conocido el amor del mundo, pero nunca había experimentado tu amor. Y déjame decirte que aquí, pues, en el mundo podemos tener el amor de papá, de mamá, de un hermano, de una pareja, y todo eso es espectacular, pero hay algo que trae a la vida a nuestro espíritu, y es el amor de Dios. Igualmente, la paz. Podemos tener paz, que es cuando no hay conflicto, cuando no hay oposición, cuando todo va bien, está increíble. Pero hay algo que es la paz de Dios. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa no importa que tus circunstancias sean las mismas. De repente llega esta ola que te inunda y dice, y te hace cambiar de perspectiva y te dice, a ver, ven más alto, que aquí estoy yo. Ven más alto. Y de pronto los problemas, las situaciones que tenemos, las empezamos, no es que cambien, muchas veces sí, y amén, porque Dios es un Dios de victoria, Dios es un Dios de transformación, Dios es Dios de lo imposible. Pero de pronto se empieza a recalibrar nuestra mente con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios, y empezamos a tener sabiduría, empezamos a tener claridad, empezamos a tener paz. Pero a lo que voy contándote esto es que hay algo en ser sincero con Dios, en mostrarnos tal cual somos y decir, Dios, tal vez, como en mi caso, había mucho respeto, pero no había amor, no había pasión.
Y Dios empieza con hilos de amor a atraernos. Y una de las cosas, y vuelvo a este versículo que ya no me acuerdo si era Romanos o Efesios, pero que dice que nuestra mente carnal está en constante conflicto con las cosas de Dios. Una de las primeras cosas que Dios hizo fue tratar con mi mente, porque yo no sé cuántos de ustedes se identifiquen, pero yo era una persona que yo analizaba todo, y me refiero, digo, en mi vida diaria, pero también las cosas de Dios las quería entender con la mente. ¿Qué le hace sentido a mi mente y qué no le hace sentido? Y dice el apóstol Pablo que las cosas del Espíritu se entienden con el Espíritu, se disciernen con el Espíritu, y quien no tiene el Espíritu le parecen como cosas tontas o locas las cosas de Dios. Y una de las primeras cosas que me sucedió, ya me habían contado que en esta iglesia de repente había manifestaciones, y a veces en la alabanza, y que había polvito de oro, pero, o sea, que, no sé, que a veces caía en las manos, pero en fin, la verdad que son de esas cosas que no le puse mucha atención. Y después de un servicio, en la iglesia veo mis manos y estaban brillando. Y en mi mente fue como de, ay no, es mi maquillaje, ni le voy a hacer caso. Entonces, y esto lo comento porque muchas veces así somos, ¿no? Tenemos el corazón tan duro que hay poco lugar para creerle a Dios. Cuando Dios toca es como de, ay no, seguramente esa palabra que yo sentí para mi compañera, seguramente es mi mente y no la voy a decir. Entonces empezamos a tener poca sensibilidad para las cosas del Espíritu. Pero bueno, esto sucedió y como 15 días después me invitaron a un congreso, un congreso en otro estado. Iba a estar predicando un alemán que falleció hace como 3 años, que se llama Reinhard Bonnke, que él, más allá de Billy Graham, ha sido el evangelista más grande de todos los tiempos. Él fue misionero en África y hubo un ministerio sobrenatural tremendo ahí. Pero yo voy a ese congreso y total que estando ahí, yo me acuerdo que estando sentada, fui al baño, regresé y una señora que no sé quién haya sido, llegó y me dijo, oye, ahorita que te levantaste sentí que Dios te ama mucho, pero Dios quiere que sepas que Él ha estado tratando de darte algo y no te lo ha podido dar. Es un regalo porque tú siempre estás pensando y analizando y cuestionando y racionalizando y quieres que las cosas te hagan sentido en la mente para poder dar un paso, ¿no? Y Dios quiere decirte que tú no te vas a llevar la mente al cielo. Dios quiere que tú seas una mujer guiada por el Espíritu. De eso habla Gálatas. Una mujer guiada por el Espíritu. Por eso mi predicación, una mente transformada. Hijo, y Dios te quiere dar creo que te quiere dar ese regalo este fin de semana. Y bueno, pues le dije, muchas gracias, gracias por darme la palabra. Y bueno, pues empezó el servicio y empezó con adoración. Y hay una persona que hace alabanza, un adorador muy grande que se llama Jeremy Riddle. En alguna ocasión, tiene unas canciones hermosas. Y él salió de la iglesia de Betel, donde yo estaba, pero había mucha adoración en este lugar, mucha adoración, y
y de repente empiezo a ver en mis manos otra vez ese polvito de oro. Pero ya no podía tener yo ninguna excusa de decir, fue mi maquillaje, porque yo había olvidado mi bolsita de maquillaje ese fin de semana. Fue en Oregon, un estado de Estados Unidos, y pues se me olvidó la bolsita de maquillaje. Entonces que voy viendo en mis manos y digo, Dios mío, perdóname. Y para algunos de ustedes que están pensando, híjole, ¿y esta de qué habla? O polvito de oro. El polvo de oro es una manifestación de la presencia de Dios. Y yo dije, Dios mío, perdóname porque yo no te creí la vez pasada que lo vi en la iglesia de Bethel, ahí en California. Yo pensé que era mi maquillaje. Y en eso empiezan los que estaban hasta adelante empiezan a decir, Dios quiere bautizar, hacer un bautismo en el Espíritu Santo. Un bautismo en el Espíritu Santo. Y van a empezar a sentir en la punta de sus dedos hormigueo. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido hormigueo a veces en la presencia de Dios, como toquecitos, como ligera sensación de electricidad. Hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Por así que no hagamos teología de eso ni una fórmula, porque Él es Dios y a cada quien lo va a tocar o te ha tocado en la manera en la que tú necesitas ser tocado. En mi caso, por ser terca, cabeza dura, como dice mi papá, hubo manifestaciones sobrenaturales. Pero entonces empiezo a sentir esta electricidad en mis dedos y como habían dicho, que los que sintieran manifestaciones del Espíritu pasaran al frente para que nos impusieran manos y recibiéramos el bautismo del Espíritu Santo en fuego, pues yo pasé. Y fue una experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo, que yo no sabía por mi iglesia en la Ciudad de México, porque era algo de lo que no se hablaba mucho. Yo había sido bautizada en agua, pero nunca habían hecho o habían puesto mucho énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, no, ahora sí que vaya, fue algo que yo antes de tener teología para eso, yo lo experimenté. Y fue como si, fue como estar sumergida en un lago de la presencia de Dios, del amor de Dios, de una cercanía y y yo no sé si hablen de fuego, cada quien lo experimenta diferente, pero dicen mucho que el Espíritu está en el vientre. Y dice la palabra, ríos de agua viva fluirán de lo profundo de tu ser. Cuando el Espíritu Santo está ahí. Entonces yo sentí un movimiento tremendo aquí, pero lo que fueron 1 hora y media, para mí ese tiempo transcurrió de estar ahí en la presencia de Dios, fueron como 3 minutos. Yo perdí noción del tiempo. No sé cuántos de ustedes han estado en la presencia de Dios o han tenido experiencias donde están 2 horas y de pronto lo sienten como si hubieran sido 5 minutos. O sea, algo. Pero yo estaba siendo tocada por el amor de Dios y por su fuego, y a partir de ese momento fue como si una cortina en mi mente de pronto se rasgara, se rasgó un velo y yo atravesé, empecé a tener a partir de ese momento revelación de las cosas de Dios, empecé a tener una sensibilidad muy especial del Espíritu Santo, empecé a tener ratos y momentos de alabanza muy profundos y empecé a desarrollar un lenguaje con el Espíritu Santo que nunca antes pensé que podía existir. Entonces fue algo que es algo que yo comparto, porque el otro día platicaba con una chica y decía, es que yo no sé si he sido bautizada en el Espíritu Santo o no. Es algo que tenemos que buscar como hijos de Dios, y tú sabes si has sido bautizado en el Espíritu Santo o no, porque hay fruto y es como subir a un nuevo nivel. Y como en el libro de Hechos decía, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
Entonces, ese bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos empodera, es lo que nos capacita, lo que nos habilita para movernos en lo sobrenatural de Dios y para movernos en su gracia. Y lo que antes veíamos como imposible, de pronto es: Dios, tú estás conmigo. Y algo ya tengo ahora sí que 5 minutos. No me quiero ir sin contarles sin cerrar con esto, porque la esencia de todo lo que les estoy platicando es el amor de Dios. Es el amor de Dios, no lo sobrenatural. Eso es un derivado, un subproducto. Yo no me considero así como la gran evangelista, pero sé que es algo que estamos llamados a hacer. Eso no es tarea de, es que los evangelistas se juntan allá. No, tú y yo somos evangelistas, porque somos embajadores de Jesucristo. Dice Primera de Pedro, creo que es 2:9, que tú y yo somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos nación escogida, que hemos sido llamados por Dios para anunciar las obras de aquel que nos sacó de la obscuridad a la luz. Yo estaba en obscuridad y estoy segura que cada uno de ustedes en su situación, en su vida, tienen testimonios. Pero bueno, les digo, en este pueblo donde hay mucha drogadicción, salíamos un grupo de amigos y yo a compartir la palabra, y a veces con palabras de conocimiento, a veces pues nos tomábamos un café ahí con la gente de la calle, pero yo empecé a sentir esta carga de como que empecé en mi corazón, empecé a decir: Jesús, déjame sentir tu corazón por la gente quebrantada. Entonces empecé a hacer esa oración. No fue por mucho tiempo, fueron como 3 semanas, y hubo un domingo que fue una predicadora, una evangelista que se llama Heidi Baker. Es una americana que ha llevado el evangelio a la nación más pobre de África, con un ministerio tremendo de lo sobrenatural. Pero algo que tiene ella, de hecho, una de mis maestras en California, era una chica que estaba en silla de ruedas, y al recibir un abrazo de ella, sin que ella orara, al recibir un abrazo de Heidi Baker, que es esta evangelista americana, ella sanó y se levantó de la silla de ruedas sin ninguna oración, simplemente por el amor de Jesús que hay en esta mujer. Entonces, todo lo que ella hace es desde un lugar de amor y de una adoración y de una intimidad con Dios, y es tremendo el gozo en el que esta mujer se mueve. Total, que fue a nuestra iglesia un domingo y yo traía en mi corazón esta petición de: Jesús, muéstrame tu corazón por los quebrantados. Entonces Heidi está dando su predicación y dijo al final: ahora voy a invitar al Espíritu Santo a que se mueva, que los bautice en su amor y en su fuego. Y quiero cerrar contándote qué fue lo que pasó ahí. Esta mujer hermosa hizo esta oración. Yo me puse de rodillas y empecé a decir: Jesús, muéstrame tu corazón por los quebrantados. Y adivinen cuál fue. Y esta ha sido como la única vez, yo creo, que he escuchado la voz de Jesús, que he tenido una claridad de decir: es que Él me habló y me dijo: Ana Paula, primero quiero que experimentes mi corazón para ti. Mi corazón para ti, y después viene que yo te deje sentir mi corazón por los quebrantados. Y para mí fue tremendo eso, de ver la naturaleza de Dios, que Él está más preocupado por tener intimidad contigo, porque tú puedas sentir su amor, su aceptación, su deleite sobre de ti, más allá de lo que tú puedas hacer para servirlo a Él. El servicio es bueno, pero si viene desde un lugar de intimidad con Dios, de que tú sepas quién eres para Dios. Eres hijo, eres hija y tienes un lugar en la mesa. Que tú sepas que Él te llama por nombre. Entonces
Entonces eso para mí fue tremendo. De primero quiero que sientas tú mi corazón para ti, Ana Paula, y después vaciases. Dice en Juan 15, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, y un amigo siempre sabe lo que está en la agenda de su padre. Si es que papá, en este tiempo te queremos dar gracias, Padre precioso. Dar gracias, Padre, porque tú quieres llenar nuestra copa, papá. Porque tú estás derramando tu amor sobre nosotros. Porque tú estás despertando un nuevo nivel de hambre, un nuevo nivel de pasión. Que no se despierta un día y se apaga otro, sino viene de una profunda intimidad, Padre. Que seamos como María, que escogió ese lugar a tus pies, Jesús, y que no estaba abatida como Marta y ansiosa tratando de ganar las cosas por esfuerzos propios, Padre. Que tengamos revelación, papá, de que tú eres un Dios de familia, que nada ni nadie, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar del profundo amor que tú nos tienes, y que nos des revelación, como dice en tu palabra, de lo ancho, de la longitud de tu amor, de lo profundo que es tu amor para nosotros. Que no pase un día, Espíritu Santo, que no busquemos tu presencia. Que no pase un día en el que no recibamos nuestro pan diario, nuestro pan de vida, esos ríos de agua viva, papá, que nos restauran, que nos renuevan, que traen nuevas fuerzas. Gracias por tu fuego, Espíritu Santo, y el hambre que estás depositando en esta casa, Padre. Gracias porque tu presencia está aquí. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos estás invitando a cada uno de nosotros a hacer espacio, a hacer espacio, a hacer espacio, a crear un espacio de intimidad, a ese lugar secreto. Sean 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Que sepamos, Padre, que estemos parados sobre esa roca cada día, papá. Que seamos buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, y que traigamos incremento a lo que tú ya pusiste en nosotros, Padre. Sopla vida, Padre. Sopla resurrección, sopla esperanza el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Bendecimos la vida de Ana Pau. Saben, nosotros tenemos una escuela que se llama, las letras son EAM, Escuela de Alineamiento Ministerial. El año pasado, todo el año pasado, y hemos estado también este 2025, pero paramos por cuestiones de vacaciones. Lo vamos a retomar el primer miércoles a las 8 de la noche. Es una escuela para líderes. 8 de la noche el primer miércoles. Ana Pau va a estar compartiendo cultura de fuego. Ella va a estar a partir del segundo miércoles, va a estar compartiendo cultura de fuego, algo así. Sí. O sea, el fuego no como una emoción pasajera, sino un fuego permanente. Ella va a estar compartiendo, no sé si vaya a estar 2, 3, 4 clases, pero ella tiene toda la libertad para compartir. Así que yo le invito, porque no solamente es transmisión de conocimiento, sino es transmisión de espíritu a espíritu. Hay gente que se conecta de otros estados del país. Así que yo le invito, si usted no ha estado en la escuela, pero quiere cerrar el año, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre, venga, lo tenemos de manera presencial en nuestro salón anexo. Ponemos mesas, café, es una escuela, y se transmite también grupo cerrado a nuestras extensiones. También lo puede usted tomar online si por alguna razón
se le complica venir, lo puede usted tomar online y sea partícipe, pero vienen cosas extraordinarias. ¿Cuántos bendecimos la vida de Ana Pao? Dios te bendiga, Ana Pao. Fue justamente lo que tú compartiste hoy. Era parte de lo que hablábamos, de buscar esa intimidad como nunca, y creo que es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está seduciendo a dejar religiosidad y buscarlo a Él de una manera sobrenatural. Te bendecimos.